hasta el 36. La preeminencia del enviado del cielo, le puse, pero en realidad también estaba en otro que en realidad también ver el título tiene que ver con la autoridad del Señor, pero también hay una transición. Lo que nos habla el texto. Hay una figura que se ha utilizado en algunos tiempos para algunos países, como se lleva un embajador con plenos poderes. O algunos lo llaman el plenipotenciario, pero es un embajador con poderes plenos, que actuaba representando a su monarca en las cortes extranjeras, no solo como meros mensajeros, sino como delegados con plenos poderes para sellar pactos, gestionar alianzas y proteger intereses del reino, enfrentando desafíos culturales y políticos, como se ve en los inicios de la diplomacia moderna en la Edad Media y en el Renacimiento, donde la figura evolucionó de emisarios temporales a representantes permanentes, porque la paz y el crecimiento que sea mutuo. ¿Sí? Un embajador con plenos poderes. Es más, este embajador podía inclusive parar una guerra o habilitar una guerra. Hablaba en nombre del rey, hablaba en nombre de su gobierno, y no era que tenía que consultar, bueno, a ver, voy a consultar a ver qué opina el rey o qué opina la corte, qué opina. No, él directamente iba para decir, él ya iba como si fuera el rey, representando plenamente a su gobierno, y no solo para comunicar. Así Cristo es el enviado al reino de los cielos, y solo Él es autoridad de hablar, no solo de parte de Dios, sino que su voz es la voz de Dios mismo. Su autoridad es absoluta, su palabra indiscutible, su decisión final y definitoria. El único autorizado a manifestar el reino de Dios plenamente, el Bautista, de Juan, marca la gran diferencia entre él y Jesús. No hay lucha de egos, solo por hacer lo que le fue encomendado. De ahí su gozo cumplido. Y esto marca, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está marcando? ¿Qué es lo que vemos acá en el fondo también? No solo mostrando la autoridad del que viene, como diría el mexicano, ahora sí está el mero mero. Acá está el importante, quien tenía que venir. Sino que está marcando una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. El nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, como fue escrito el pacto del Sinaí, el pacto, la ley mosaica, que fue escrita en tabla de piedra. Esta sería escrita en los corazones por el Espíritu de Dios. Entonces debemos tener en cuenta que está escrito sobre el corazón de los redimidos. Aún como lo entendía el papá de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías, que entendía cuando él fue inspirado por Dios y recitó una profecía, entendía que el Mesías venía a cumplir las promesas para cumplir el nuevo pacto. Nosotros vemos acá en el capítulo 3, está la charla con Nicodemo, donde Cristo le está explicando a Nicodemo cómo es en realidad la relación con Dios, la obra soberana de Dios en la salvación, pero también la respuesta a la fe que tiene que tener una persona. Pero ahora hay un cambio de escenario. Dice la Escritura, ¿no? Y yo separé los celos ministeriales del verso 22 al 26, un corazón sin envidia del verso 27 al 30, la autoridad del enviado celestial, 31 al 35, y la demanda de ese reino, el verso 36. Dice la palabra del Señor: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahí podemos ver el primer encabezado, los celos ministeriales. Acá hay un cambio de escenario.
Después que Jesús charla con Nicodemo, está pasando el tiempo, se va a ocurrir una disputa entre los discípulos del Bautista y otros judíos, debido a esto del bautismo. ¿Qué pasó? Hay una de las cosas que vemos también, la humildad del líder, que le está mostrando una sumisión genuina a los planes del cielo, dando lugar al actor principal de la historia de la redención. Él se hace a un lado, ¿para qué? Para no estorbar, hasta que a su tiempo se cumpla todo lo que va a ocurrir con él, mostrando quién es más grande que él mismo. Nosotros vemos acá la ceguera que trae los celos ministeriales. Hay una ceguera que tenían los discípulos del Bautista. Vamos a ver el escenario. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, se está refiriendo en este sentido en la narrativa, ahí ya estamos viendo que está hablando con Nicodemo, le está explicando el plan de salvación de tal manera como Dios amó al mundo. Y después de esto, acordémonos que Jesús está en el escenario que hace la purificación del templo y después está celebrando las Pascuas y la fiesta de los panes sin levadura, que se lleva a cabo en 2 semanas. Pero después de esto estaba la charla con Nicodemo ahí. Después que pasó las Pascuas, decide cambiar de lugar, decide irse de Jerusalén. Él está en Jerusalén, la capital, y dice que se va a la región de Judea. Muchos pueden llegar a decir, no, pero si está en Judea, sí, él está en Jerusalén, que es la capital de la región de Judea. Que eso está al sur de Israel. Y él se va a la región de Judea, es como que sale de la capital y se va a una región cercana, pero pertenece al mismo lugar. Entonces nosotros podemos ver acá 2 cosas. Una, que después decide retirarse con sus discípulos de una región cercana a la capital, posiblemente cercana a Jericó. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica, estaría en un lugar que se llamarían los vados del Jordán. ¿Qué son los vados? Los vados es un lugar, un paso de un río que es más playo, que se puede pasar caminando, se puede pasar con algún vehículo o cabalgando, que tiene el suelo firme y se puede cruzar. Eso es un vado en un río. Un lugar que se puede transitar. Inclusive estuvo un considerable tiempo. Posiblemente estuvo desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Y posiblemente sus seguidores eran pocos. Estaban los primeros 6 discípulos en sí. Todavía no había, digamos, el ministerio no había tenido ese auge. Estaba recién en sus inicios. Aunque esto después cambiaría rotundamente. Como estuvieron muchos meses, ¿por qué Jesús estaba ahí? Porque Él se tomó tiempo con sus discípulos. Es algo que nos debe ministrar a nosotros. Jesús se toma tiempo con discípulos. Y parte de la obra de la iglesia es tomarse tiempo con los discípulos. Los pastores se tienen que tomar tiempo con los discípulos. Uno, no, pero yo quiero enseñar, hay que tomarse tiempo. Viene uno nuevo, el que se hace responsable tiene que enseñarlo, tiene que guiarlo, tiene que pasar tiempo. No se adquiere por ósmosis, no viene por un reflejo nomás. Listo, la madurez espiritual es dedicar tiempo. Y Jesús es lo que hizo y nos deja ejemplo. Ah, no, pero esa es responsabilidad de los líderes, del pastor. No necesariamente. Hay una consejería bíblica, una consejería, un mentoreo, una actitud que toda la iglesia debe tener. Toda la iglesia también es responsable de enseñar. Y obviamente que después sí, a cosas más profundas, sí está y es necesaria la consejería pastoral. Eso es verdad. Por tratar temas más profundos, quizás más complejos, una enseñanza más profunda, una capacitación distinta para manejar ciertas situaciones que son complejas. Pero en la línea general, toda la iglesia tiene la responsabilidad de edificarse unos a otros. Es tomarse tiempo. Entonces vemos acá que Jesús ministraba a sus discípulos. Él vive con ellos. Es una enseñanza teórico-práctica. Y de comenzar, y está en una época que está por comenzar su predicación.
Hasta ese momento él tan solo había hablado con los discípulos, pero no había empezado oficialmente ya a empezar a predicar, lo cual traería el cambio. Pero primero se toma tiempo con ellos. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a bautizar también. Esto sería una transición, podemos tomarlo como una transición entre el bautismo de Juan, que era, acuérdense, un bautismo que era una limpieza ceremonial, era para estar limpio ceremonialmente, que en la ley estaba prescrita ¿para quién? Para los prosélitos, o sea, los gentiles, los paganos que se convertían al judaísmo, se tenían que, como símbolo de arrepentimiento y pureza ceremonial, se tenían que bautizar, o sea, pasar por aguas. Lo que Juan el Bautista agregó, guiado por el Señor, es que también se bautizaban los judíos. Por eso saltaba la bronca a los fariseos, que ellos tenían su sistema establecido y resulta que, como los judíos se van a bautizar si ellos ya son hijos de Abraham y no necesitan salvación. Y no, Juan dice, no, todos necesitan arrepentimiento. Porque Juan, el Bautista, estaba preparando el camino para aquel que debía venir. Entonces, y Jesús también bautizaba. Pero sería una transición entre lo que es el bautismo cristiano y el bautismo ceremonial de esa época. Entendiendo que el bautismo simboliza la limpieza que uno recibe a través de la sangre de Cristo, impartido por el Espíritu Santo. En sí, hoy en día el bautismo no ejerce ninguna limpieza ceremonial. No te limpia, no te purifica. En realidad es una evidencia de lo que Dios ya hizo en el interior de la persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Que ya han sido limpios sus pecados, que ya ha sido justificado y que ya es una nueva criatura. Por eso se bautiza. Por eso decimos, nosotros los bautistas creemos en el credo bautismo. Primero se cree y después uno se bautiza. Por ende, el bautismo infantil no tiene ningún sentido. Ahora, en este sentido también, viendo cómo el Espíritu Santo aplica todas estas cosas, vemos que Jesús no bautizaba directamente. ¿Por qué? Porque Jesús bautizaba, pero a través de sus discípulos. Esto marca una diferencia con Juan el Bautista. Juan el Bautista, él mismo iba a bautizar, y Jesús no. Jesús, a través de sus discípulos, eso indica una superioridad sobre Juan el Bautista, una gran diferencia. Jesús ya tiene sus discípulos que bautizan. Eso marca una superioridad de Jesús sobre Juan. Ahora, ¿dónde está Juan? Dice, Juan bautizaba, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Él estaba bautizando ¿dónde? Al oeste del Jordán. Él estaba primero en el este, entonces cruzó el río Jordán y estaba del otro lado, en una región que estaba cerca de Perea, una ciudad que se llama Perea, otra Decápolis. Acuerden Decápolis porque eran 10 ciudades. En una región eran 10 ciudades, Deca de 10 y polis de pueblo, de población. Eran cerca de 10 ciudades, por eso Decápolis, Perea, cerca de la región de Samaria, cerca de Betania, toda esa zona donde había 7 fuentes que tenían como afluentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues habla de muchas aguas. Entonces eso lo deja a él al norte y Jesús está en el sur. En la región, por ejemplo, la región de Galilea está al norte de Israel y Judea está al sur. Eso para que veamos geográficamente. Y es un lugar donde hay muchas aguas, 7 fuentes de aguas. Entonces ese lugar es un lugar propicio para que esté bautizando. Uno al norte y el otro al sur. Y en el verso 24, esto es como para una ambientación que está haciendo el apóstol Juan. Dice, porque Juan no había aún sido encarcelado. Ahora, ¿por qué explicar lo obvio? Si estuviera encarcelado, ¿cómo iba a estar bautizando? O sea, ¿para qué explicar lo obvio? Porque pasa lo siguiente. ¿Por qué esta aclaración? Es que este evangelio fue el último que se escribió ya décadas después que se habían escrito nosotros. Y muchos habrían interpretado mal, por ejemplo, Mateo 11 y 12, donde se describe que Jesús sale de la tentación del desierto y después Juan el Bautista era encarcelado. Dice, ¿pero dónde? No es que inmediatamente
Juan el Bautista fue encarcelado una vez que Jesús salió de la tentación. De hecho, lo vemos en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús viene a la tentación es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después otra vez Juan lo vuelve a presentar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que obviamente pasó un largo tiempo entre la salida de Jesús de la tentación del desierto, de que fue presentado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el encarcelamiento de Juan. Lo que pasa es que los otros evangelios, los que se llaman sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, no toman el detalle. De hecho, empiezan a hablar del ministerio de Jesús, la predicación, ya después que Juan fue encarcelado. ¿Por qué decidieron así? El Espíritu Santo nos inspiró para hacerlo así. El énfasis era la obra de Cristo. Pero aquí Juan se está tomando en detalle. Acuérdense que Juan está mostrando a Jesús como Dios, pero aparte fíjense que ya el capítulo 1 ya corre el telón y no va a la descendencia física como hace Mateo, diciendo que en última instancia Jesús es hijo de Abraham, otro hijo de Noé, hijo de Adán, hijo de Dios. No, él directamente va a la eternidad, habla del verbo. Entonces, ¿qué pasa? Está explicando, porque ya sabría que otros leerían los otros evangelios y dirían, no, pero acá se equivoca Juan. No, está diciendo, todavía no había sido encarcelado. Ahí estamos hablando del escenario, un lugar geográfico, donde están predicando, donde están enseñando, se está ocurriendo la dinámica del servicio, pero hay algo que les pasa y que les raspa a los discípulos de Juan el Bautista. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, y en la traducción del griego habla de un judío. Está aquí, Reina Valera, están los judíos, pero en realidad en el original, en el texto, está expresado en singular, con un judío. No se sabe si este judío era discípulo de Jesús o no. No se sabe si era bautizado o no, pero tuvieron una discusión. ¿Sobre qué? Acerca de la purificación. O sea, está hablando del bautismo. Si era alguien que se había bautizado con Jesús, quizá le hubieran preguntado, y no, pero yo me bauticé con Jesús. Si no era seguidor de Cristo, le hubiera preguntado, ¿y por qué los judíos se están bautizando si ceremonialmente es solamente para los paganos, para los prosélitos? Se armó una discusión, pero había otra cosa ahí atrás donde tuvieron ahí, donde los muchachos, los discípulos estaban desenfocados. Es una disputa que sale ¿por qué? Acerca del significado del bautismo. Porque esto encendió una chispa o empezó a alumbrar lo que había en el corazón de esos discípulos. ¿Qué era? Envidia. Envidia y un celo ministerial, pero que no era sano. Un celo que estaban viendo que otro crecía, porque después terminan diciéndole, todos se van con él. Eso se llama ceguera espiritual. Cuidado con eso. Se puede empezar a servir a Dios con gozo, con ganas, pero después te puede cegar el ego, el orgullo. Te puede cegar la sed de protagonismo. Te puede cegar el ánimo de querer ser popular, de ser reconocido. Tuvieron celos amargos. En el verso 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Estos hombres tenían celos amargos y en vez de escuchar a su maestro, están dispuestos a dar la pelea. Están dispuestos a pelearse. Pero estaban dispuestos a pelearse con alguien que no se sabe si es seguidor de Jesús o no, pero esto evidenció el ánimo de defender los méritos de su maestro. Su visión no era espiritual. No estaban actuando para glorificar a Dios, sino que luchaban por el prestigio. Su mentalidad se asemeja al pragmatismo. Buscan quizá con buena intención los números de seguidores. Y no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo, lo que estaban narrando. Estaban luchando por la gloria de su maestro. Estaban luchando para defender a Juan, porque ellos seguían a Juan. Nosotros somos discípulos del Bautista. ¿Y cuál era la queja? El verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, esto significa maestro. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Fíjense algo. La diferencia del enfoque que tienen ellos. Mira, Rabí.
Fíjense la bronca que tenían encima, que hasta ni siquiera mencionan a Jesús, y a Jesús lo conocían. Ellos conocían a Jesús, sabían quién era. Pero estaban tan enojados y tan ciegos por su celo religioso absurdo, ciegos y sordos. ¿Por qué? Mira, aquel que estuvo contigo, ni siquiera mencionan su nombre. Fíjense la locura que estaban teniendo. Esa disputa que salió. Y tiene un enfoque, celo amargo, que es carnal. No es el celo de Dios. El celo de Dios edifica. No, yo tengo celo por el Señor. Cuando ve el fruto de una persona que tan solo destruye, oprime, manipula, no tenés celo por el Señor. Ese es un celo amargo. La envidia. Y el envidioso no es que la persona envidia y el que envidia no es, bueno, porque vos tenés algo que él no tiene y él no puede tener. No, es que vos lo tengas. Ese es el énfasis en la envidia. La persona se enoja porque vos lo tenés y no lo tiene él. Ese es el tema. Había envidia en esa mirada. La mirada de los seguidores del Bautista veían y seguían viniendo y aceptando el bautismo de purificación, pero se encontraron con que Jesús estaba llevando más seguidores y esto estaba mal. Obviamente. Fíjense otra cosa, hablan en una forma exagerada, una hipérbole están haciendo, porque todos van con él. Y no iban todos, porque seguían escuchando el mensaje del Bautista y muchos seguían viniendo a bautizarse con el Bautista. Pero sin embargo ellos miraban todos con él. O sea, ni siquiera veían lo que estaban haciendo en su ministerio, por decir así. Y eso estaba mal. Por eso, cuando veían esto, el Bautista fue muy claro con ellos. Porque escucharon lo que él dijo. Fíjense que estaban sordos también. Porque cuando escucharon al Bautista, porque dice acá, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todo bien con él, de quien tú diste. ¿Y qué testimonio fue? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo, el Rey, el Mesías prometido, ya está acá. ¿Qué hicieron algunos de los discípulos de Juan? 3. Los primeros 3 discípulos del Señor eran discípulos de Juan. Se fueron a seguir a Jesús. Y eso es lo que tenían que haber hecho ellos. Pero se decidieron quedar para la honra del hombre. Querían honrar al hombre. Querían seguir y Juan se había transformado en su ídolo. Porque les daba sentido, significado. Y además con eso podemos, esto es especulativo, pero podemos decir, bueno, se fueron 3, entonces hay un corrimiento. Entonces ahora esos 3 se fueron, nosotros vamos a ser los discípulos más importantes. Ahora sí nos vamos a poder sacar la foto con el pastor. Entendamos, hermanos, dada semejante declaración, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos se quedaron, quizá no entendiendo, no tenían bien comprendido el tema, pero tenían que haber seguido a Jesús. Pero ellos quisieron seguir fiel a su maestro. No comprendían su función, que era ser precursor del Salvador. El Mesías prometido era preparar el camino para el verdadero enviado al reino de los cielos. Ellos estaban siguiendo un ministerio con fecha de vencimiento. Algo que Dios levantó un hombre para un propósito y listo. Y aún Jesús lo que habla de él, ¿no? Que fue un hombre el más grande de los profetas. Mateo 11:11 dice que no hubo profeta mayor que él, porque los profetas fueron hasta Juan. Lo que es la profecía, el ministerio de los profetas en el Nuevo Testamento se ve hasta Juan. A partir de ahí ya termina el oficio de profeta, como eran Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel, Abdías, Habacuc, todos los profetas, los que hubo y los que quizás no están mencionados en las Escrituras. Ese estilo de ministerio de hombres que de tanto en tanto eran tomados e iluminados por el Espíritu de Dios y traían palabra de Dios al pueblo de Israel, terminaba con Juan el Bautista porque comenzaba una nueva era. Pero dice que él fue el más grande. No hubo mayor que él.
¿Pero por qué la circunstancia? Porque demostró más milagros. De hecho, no dice que Juan hubiera hecho milagros, ¿eh? Si vamos al caso, alguien que era más carismático que él, ¿quién era? Elías, Eliseo. Y Dios los usó para hacer milagros portentosos. No tan solo llevaban la palabra, Dios los usó para hacer milagros. No hubo, de Juan no se registra nada. Pero ¿por qué fue la cualidad de que él tuvo el ministerio mayor? Porque dada la circunstancia, ya que él fue designado por Dios para ser el antecesor, quien preparara el terreno y el camino para la venida del Mesías prometido. Tenía la misión de ser el heraldo de Dios y de presentar en sociedad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista les da una masterclass de teología ministerial, de teología espiritual y práctica ministerial. Ya que en esta situación nosotros estamos viendo, y Juan lo sabía, es un cambio de época. Es una transición entre la ley y la gracia. Una transición entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Hay un cambio. Juan representa lo que es el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Las leyes, las ceremonias, todo representa a Juan el Bautista, pero venía un cambio donde se manifestaba la gracia de Dios prometida desde el Antiguo Testamento, pero ahora manifestada en carne, donde vendría el verdadero enviado de los cielos. Y esto tenía que ver con que Jesús venía a cumplir mediante su cruz y su resurrección. Pero les da una reprensión velada. Estos hombres están negando a Jesús, enojándose. Y ahí lo que nosotros vemos en el segundo encabezado, un corazón sin envidia. ¿Cómo responde Juan a esto? Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fue directamente ya a poner una anestesia general. Muchachos, no se sulfuren. ¿Por qué? Esta respuesta que es humilde y es demoledora marca una gran verdad. La muestra que Jesús no es un hombre común y corriente. Él es el enviado del reino celestial. Y le responde de esta manera, mediante un proverbio, un aforismo. ¿Qué quiere decir esto? Es como una máxima que se dice, bueno, esto es así porque es así. Algo que deben creer y tomarlo. Como si le hubiera dicho, si algo ocurre es porque Dios quiso que sucediera. Nadie puede hacer si no le fue dado del cielo. Bueno, si algo está ocurriendo, muchachos, es porque Dios así quiere que suceda. ¿Cómo yo me voy a oponer al cielo? ¿Cómo voy a desear lo que Dios no me designó? Juan está diciendo eso. Yo no voy en contra de Dios. Muchachos, esto está ocurriendo porque es voluntad de Dios. Acuérdense los discípulos defendiendo los méritos. ¿Y cómo puede ser que se van con él? Hermano, Dios lo está haciendo. Dice Hendricks en su comentario, el heraldo de Cristo quería decir que Dios ha designado un lugar a cada uno en su plan eterno. Que él, el Bautista, no tenía derecho a reclamar un honor que no le había sido dado en el cielo. Una vez dado, así permanece, tal como indica el tiempo verbal que está escrito. Ya está establecido. Nadie puede hacer nada que no sea dado del cielo. O sea, muchachos, esto es la voluntad de Dios. No se pongan locos. Y segundo, les termina diciendo, y les recuerda algo maravilloso, y les trae a memoria. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, muchachos, ustedes sabían, yo dije, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Punto. Yo soy el precursor de aquel que debe venir. Y ya saben quién tenía que venir. Les recuerda que él mismo dijo lo que él dijo de Jesús. ¿Quién era él? Su autoridad. Inclusive que la autoridad, que él ni siquiera decía, aquel que viene después de mí, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Se veía a sí mismo indigno para bautizarlo. ¿Se acuerdan que en un momento Juan le dice, no, pero yo necesito ser bautizado por vos? Y Jesús dijo, no, que esto es para que toda la justicia de Dios se cumpla.
Él no fingía. Él no anhelaba un lugar de Cristo. No hubo profeta mayor que él por la singularidad de su misión y su ministerio profético. Fue hasta él, ya que la iglesia de Cristo no está efectuada todavía la redención, pero una vez que se efectúa la redención, la operación del Espíritu Santo es distinta. Dice la Escritura, la primera carta de Juan dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo. El Espíritu de Dios está sobre la iglesia, no sobre una determinada persona en especial. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Por ende, acá no hay monopolio profético. Por eso no vemos necesario, y la Escritura habla que el ministerio profético, como en el Antiguo Testamento, ya ha cesado porque no tiene razón de ser. Tuvo su tiempo de utilidad y de preparación para lo que Dios iba a hacer. Ahora, cuando los discípulos de Bautista escucharon que Él es el Cristo, deberían haber dejado su maestro y haberse puesto bajo las enseñanzas de Jesús, ya que tenían el testimonio de que el Bautista cumpliría su ministerio. Presentando al Rey que vino, les mostraba que Él no se podría nunca comparar al Señor. Porque es como que Jesús estaba en otra categoría. Estaba jugando, como digo, en otra liga. Es como decir que yo me quiera comparar con un jugador de fútbol de clase mundial. Estoy en otra liga. O sea, no me puedo comparar con un jugador que juega en Europa, que juega de clase mundial. Yo no sé si entro en la cancha y no me desgarro solo ya. Pero el tema es entender, hermano. Juan está diciendo lo mismo. O sea, yo no me puedo... Es otra cosa, Jesús. No hay comparación posible. Es otro nivel. ¿Cómo hacerlo? Entonces, Juan les dice muy sencillamente, yo soy enviado delante de Él. Muchachos, yo soy simplemente la voz que clama en el desierto. Yo preparo el camino, pero lo importante es Él, no yo. Y Él no había tenido una directriz de Dios de parar de bautizar o preparar el camino, porque todavía Jesús tenía que manifestarse como el Mesías. Si bien fue presentado en sociedad y lo escucharon discípulos, pero recién comenzó su enseñanza y empiezan a ver sus milagros después de la boda de Caná. Recién en esta etapa Jesús comienza el auge de la predicación y donde Él mismo, ¿se acuerdan que hubo lugares donde hubo milagros donde le decía a la gente, no, pará, callate, no digas nada? Entonces debemos entender, hermano, que dejando las cosas claras, el Bautista dice lo siguiente en el verso 29, el que tiene a la esposa le da una analogía hermosa. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Y por qué les habla de esto? Quizás Pablo no tendría claro lo que Pablo ejemplificó en Efesios 5, usando la analogía del matrimonio para mostrar la relación de Cristo con la iglesia. Pero sí tenía claro lo que dice en el profeta Isaías, capítulo 62, donde Dios se presenta como el esposo de Israel. Tendría claro lo que estaba en el libro del profeta Oseas, donde Dios se presenta como el esposo de Israel. Es una analogía que Dios habla y muestra con su pueblo. Y deja las cosas muy claras. El Bautista hace ver que la novia le pertenece al novio. Algo lógico. Pero él es el amigo del novio. Esta fiesta, esta boda no es para mí. Es para mí, es para otro, no para mí. Hoy en día el amigo del novio en aquella época era la persona que se encargaba inclusive de la preparación de la mayoría de las cosas. Y era el encargado de llevar a la novia a encontrarse con el novio. Y era el motivo de fiesta. Es más, podría ser como el padrino de bodas de hoy en día. Era el mejor amigo. Y él no se entristecía. No es lógica de que el mejor amigo del novio se entristezca porque se casaba su amigo. Al contrario, era motivo de gozo. El matrimonio es una institución creada por Dios. Y es un símbolo de gozo, de alegría, de compañerismo, de fidelidad.
de gobierno, de crecimiento, de multiplicación, cosas que hoy se bastardean, pero el matrimonio debe oír voz de gozo. La iglesia se debe gozar cuando ve un matrimonio nuevo. La iglesia es motivo de gozo, de alegría. Hoy el mundo festeja el pecado, vamos a probar porque quizá no anda. Son mentiras. No hay amor por el otro, hay amor por sí mismo, nada más. Búsqueda de placer sin frenos, pero sin nada de responsabilidad. Entonces vamos a entender que este amigo se goza, organiza y lleva. Entonces debemos entender en este sentido, siempre él estaba señalando al otro. Siempre Juan el Bautista señalaba al Cordero. Como padrino de bodas, él se alegra. Su gozo está cumplido. ¿Y qué quiere decir mi gozo está cumplido? Está pleno, está lleno. Es un gozo desbordante. Escucha la voz del novio, la voz del futuro esposo. Y con este gozo pleno, desbordante, es lo que él escuchaba. Están yendo con Jesús. ¡Perfecto! ¡Para eso vine! Eso le está diciendo simplemente. ¿Están yendo con él? ¡Perfecto! Yo para esto he nacido, para llevarlos a él. No a mí, a él. Y esa es la función también de muchos ministerios. Muchos quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque ven en el púlpito, ven en el enseñar y ven ahí tener un lugar en el ministerio para poder mandar, para poder satisfacer sus propias actitudes. Algunos megalómanos, otros de orgullo, de necesidad de reconocimiento, necesidad de querer marcar. El ministerio no es para eso, el ministerio es para guiar a otros a Cristo. Esa es la función que tenía Pablo, que él dice, yo les tengo esta misión de presentarlos delante del Señor como una virgen pura, limpia y radiante. Pablo tenía este sentido de la iglesia también, y es lo que está haciendo Juan el Bautista. En ese corazón, su gozo era perfecto, porque él venía a preparar el camino, y una nota. Ese debe ser el corazón de todo aquel que quiera servir al Señor y de todo cristiano que vive para glorificar a Cristo por sobre todas las cosas. Es en ese corazón humilde, enfocado, que es difícil de corromper, donde no hay jactancia, no hay orgullo, no hay sed de prestigio ni de riqueza. Dios mira con agrado ese corazón y lo usa. Hermanos, entendamos que Él está diciendo que su gozo está cumplido. Y es más, ratifica, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, es un requisito del reino, es una condición del reino. ¿Alguien quiere glorificar a Cristo? Debe menguar. Esta boda no es la mía, por eso debe ser exaltado el esposo. Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo en toda su gloria. ¿Queremos vivir de esa manera? Tenés que menguar. Tu carácter, tus pensamientos, los paradigmas que gobernaron tu vida, tu forma de pensar, debe amoldarse conforme las santas y sagradas Escrituras. Pero es en el poder de Dios. Vemos al tercer encabezado, verso 31. La autoridad del enviado celestial. Y ahí no se sabe bien si está hablando aquí Juan el Bautista o está hablando Juan el Apóstol. Por el contexto puedo interpretar, y yo tomo la decisión de decir que es Juan el Apóstol. Siguiendo la explicación, como que ahí toma la preeminencia Juan el Apóstol, dice, el que de arriba viene no es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces debemos estar hablando en este sentido, marcando solamente la diferencia entre aquel que es terrenal y aquel que es celestial, marcando la diferencia entre un ser humano común y aquel que vino del cielo. Planteando este panorama general
está mostrando, simplemente explicando al que viene de arriba, entiende las cosas de arriba. En cambio, el hombre terrenal se mueve por los sentidos. No ha visto el cielo. Nunca ningún ser humano, ninguno de nosotros no ha visto el cielo. No podemos decir, yo estuve ahí y sé cómo son las cosas. Hoy por internet abundan montones de que fueron al cielo, fueron al infierno, un montón de cosas. Siempre se da, fíjense, un patrón. Ven a su predicador preferido que está en el cielo y el que no le gusta lo ven en el infierno. Siempre. Ay, estuve en el infierno y vi a este pecador o algún personaje famoso. Algunos han visto y han hablado con Celia Cruz, ¿se acuerdan? Azúcar, que está lamentándose en el infierno. Otros han visto al Chavo del Ocho, o sea, a Gómez Bolaños, o sea, personas que no les gusta estar en el infierno. Ahora ven a su predicador favorito, están en el cielo gozándose. No. Y un montón de cosas que te das cuenta que son inventos del corazón del hombre, pero no es revelación de Dios. Pero entendamos, hermanos, de que aquel que vino del cielo, y está hablando de Jesús, esto es un paralelismo de lo que en el capítulo 3, verso 3, cuando dice venido de arriba, este tiene la misma palabra que aquel que habla de ser nacido de nuevo. Es nacido de arriba. Y Jesús viene de arriba. Él conoce, porque Él estuvo ahí, Él lo creó, y Él conoce el reino, Él es el reino. Y está hablando simplemente de esa diferencia, porque el hombre natural se maneja por los parámetros naturales de nuestros sentidos, lo que nos puede dar nuestra mente y los sentidos comunes. Tacto, olfato, vista, oído, gusto, pero nada más. Es una percepción terrenal de las cosas. Podemos tener una idea, pero no totalmente lo que es real, y Jesús es enviado al cielo. Él es un testigo ocular, como dice en el verso 22, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Él es un testigo ocular del reino de los cielos. Solo Él puede hablar de los cielos. Vino de ahí, estuvo ahí. Pero también, casi con tristeza, el apóstol dice que nadie recibe su testimonio. Esto es un paralelismo al capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. También más adelante dice que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas. Está haciendo ese paralelismo. Está haciendo como una regla general. Está planteando como el hombre natural no puede percibir el Evangelio, no puede percibir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir por el Espíritu. Para él son locura. Decir el Evangelio, mira que yo voy a creer en eso. Anda con esos locos. Mira que yo voy a creer. No las puede discernir, porque está muerto en su delito y pecado. A menos que Dios en su gracia intervenga en el corazón, no puede. Pero ahora viene el verso 33, establece Juan la regla general y muestra ¿qué cosa? Verso 34. El verso 33, el que recibe su testimonio, este es testigo de que Dios es veraz. Siempre hay una cuestión, un pequeño grupo que recibe las palabras de Dios, que recibe el Evangelio. Eso es un remanente. Siempre Dios en el Antiguo Testamento les habló a Israel y le dijo que un remanente sería salvo. Nunca habló la totalidad de Israel étnicamente por ser descendientes de Abraham, por sangre, todos eran salvos. Eso es lo que entendían los fariseos, pero Dios siempre habló de un remanente, un grupo pequeño. Alguien que queda ahí. Son personas que han recibido, aquel que recibe el testimonio, que dice lo siguiente, atestigua que Dios es veraz, y atestigua es dar testimonio, pero la palabra que viene en griego da su sello. O sea, antes para confirmar algo se ponía el sello, personas que tenían esa autoridad de sellar, que tenían un anillo y eso se sellaba en cera. Se hacía una carta, se la enrollaba y se le ponía cera. Y en esa cera se marcaba el anillo con el símbolo de la familia o del rey. Ese sello no podía quebrarse bajo ningún punto. Si ese sello llegaba quebrado, el mensajero la iba a pasar bastante mal. Entonces debemos comprender, sufrir la pena capital. Entonces se debe entender que aquel que recibe da su testimonio. O sea, realmente va entendiendo esto
que esta excepción de la regla, este grupo pequeño, recibe con gozo el Evangelio, cree y es rescatado de la condenación. Y por eso recibe el testimonio de ese sello de la aprobación diciendo, Jesús es verdadero, por ende Dios es verdadero. Surge eso. Surge, hermano, en el corazón esa fe genuina que Dios otorga para salvación. Nuestra vista es aclarada en el sentido de la fe. Surge esa convicción de Dios para salvación y vida eterna. Decimos, esto es verdad, esto es real. Cuando quizás 10 minutos antes estaba diciendo, no, esto no puede ser. Siempre recuerdo el testimonio del pastor Alejandro Pelufo. Él era ateo y se burlaba de los cristianos. O sea, ¿cómo pueden creer estas cosas? Él era adolescente, tenía 17 años, y un día le prestaron una Biblia, consiguió, bueno, voy a leer, a ver qué, pero todas estas pavadas que dicen acá. Sin embargo, leyendo las Escrituras, se convirtió al Señor. Entonces, entender, hermano, a alguien ateo que no quiere saber nada. El papá ateo, el papá no quiere saber nada con Dios, comunista, todas las ideologías contrarias más ateas las tiene el padre. Sin embargo, él que fue criado en la misma casa, sin embargo, fue transformado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hizo la obra en él. Entonces, entender, hermanos, aceptó la palabra. Dios hizo la obra en su corazón. ¿Por qué decir que la voz autorizada? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. Jesús es la voz autorizada de Dios, que es una voz indiscutible. No es un hombre divinizado o un superhombre, es Dios hecho carne, Dios el Hijo. La palabra, en el griego que habla de la palabra de hablar, habla de la palabra rema, que es una palabra hablada, o sea, Jesús hablaba la palabra de Dios. Cristo es la voz audible del Dios inaudible. Él es quien escucha a Cristo. El que escucha a Cristo, escucha a Dios el Padre. Y el Padre le dio su Espíritu sin medida. Esto es toda plenitud. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes en Cristo están completos, porque en Él habitó toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús no es un hombre que alcanzó una divinidad como se hacía en el antiguo panteón griego. Hombres que alcanzaban su estatus de Dios por hacer determinadas obras, cumplir ciertos requisitos. No, Él no era un hombre divinizado, es Dios, hombre, es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso es la voz autorizada de Dios en esta tierra. Esto es la garantía de que las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Y el verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se han entregado en su mano. Que quiere decir que le ha entregado por amor al Hijo. El Padre le crea una novia, que es la iglesia, para las bodas del Cordero. Y además le da toda autoridad, todo poder, todo juicio, todo está dejado a sus pies. Fíjense, Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, comenzando en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios. ¿Quién juzgará delante de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, instruye, redarguye. ¿Entienden, hermanos? Cristo juzgará todas las cosas. Y vemos el último encabezado, la demanda del reino. Está mostrando la autoridad de quien fue enviado del cielo. Era superior a Juan. Y se ve la superioridad entre Juan el Bautista y Jesús. Jesús es superior a Juan. Muestra por qué él vino enviado del cielo. Juan no. Juan fue llamado por Dios, nacido, pero él fue directamente enviado del cielo. Pero también hay un requisito. Los términos del reino. Y termina el apóstol Juan diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es el mismo contexto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que creyere sea salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Este tiene el mismo contexto. Suena duro para muchos que tienen una fe humanista, que todo dependa del hombre, pero acá lo que está explicando Juan, y es una conclusión del capítulo 3,
Estos son los términos del reino. Se debe comprender que aunque en su primera venida Jesús vino como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que iba a ir a la cruz, sufrir la cruz, iba a resucitar para celebrar el pacto de la gracia, la nueva alianza escrita en su sangre. Pero Él no vino a negociar. Él no vino a negociar el plan de salvación con ningún hombre, ni con Satanás, ni con ángel, ni con demonio. Él no vino a negociar. Él vino a mostrar los términos del reino. Dios le ha placido salvar por la locura de la predicación. Y esto es lo que tienen que creer, de que yo soy Dios. Entender de que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, pero iba a resucitar con poder y autoridad. Y solo por la fe en Él se puede tener salvación y vida eterna. Vino a establecer los términos del reino. Y para hacerlo, en el pago rescate, en el que en Él cree, es aquí lo que se está viendo. Juan el apóstol está haciendo un cierre de esta sección y una conclusión. El creer no conlleva obra alguna, es solo aceptar el mensaje por la fe. Es esa confianza que te otorga la vida eterna en el Hijo de vida eterna. ¿Y qué pasa esa fe en el Hijo? La vida. Acuérdense la palabra donde dice vida eterna, es la vida de la palabra, es aión, que tiene que ver más allá de las edades, es un permanente. La palabra aión en el contexto habla de la eternidad. Es una vida más allá del tiempo, vida espiritual, plena. Y estarán esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Pero ya cuerpos totalmente sanos, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber dolor, donde no va a haber más muerte, donde no va a haber la acción del envejecimiento por el paso del tiempo y la muerte que es consecuencia del pecado, donde no va a haber más tristeza, solo va a haber gozo en Dios. En la esfera de la eternidad. Pero el que rehúsa creer, y ahí la palabra no está hablando de una confianza intelectual, ni de confiar en la palabra, dice acá, el que se rehúsa a creer, la palabra griega tiene que ver con obedecer. Aquel que rehúsa obedecer, esto tendrá muerte eterna, porque no existe la idea bíblica de la salvación sin el señorío de Cristo. Algunos pueden tener un asentimiento intelectual. Sí, yo creo en Jesús. Pero no hay una sumisión al señorío de Cristo. No hay un arrepentimiento genuino de corazón. Y no hay un rendirse a Cristo. No es evidencia que puede no haber salvación en una persona. Una persona que vive rebelde a Dios. Dice que una vez hizo la oración del pecador y su vida sigue viviendo como vivía toda su vida. No ha entendido el Evangelio, no ha comprendido. Aquel que se rehúsa a obedecer, o sea, vivir bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de salvación. Entonces, ¿qué pasa? No es solo creer con la mente, sino rendir la vida. Es aquel que ha creído, pero sin un compromiso sincero y sin una vida en rendición permanente a la autoridad de Dios, no puede ser salvo. La vida obediente refleja una vida consagrada. Alguien que creyó en el Evangelio fue salvado. Esto produce la obediencia que da el fruto en el tiempo. El hombre nace muerto en delito y pecado. El hombre no es neutro. Lo terrible es que la ira de Dios está como si fuera una espada o una guillotina arriba de la cabeza de la persona. Porque acá habla en el tiempo presente. Dice que aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiempo presente continuo. La ira de Dios está ahí. Hay un hermoso sermón, muy duro, que predicó Jonathan Edwards, que se llama Pecadores Hermanos de Dios Adorado. Y en una de las secciones de ese sermón, que trajo un profundo cambio en una congregación. De hecho, ni siquiera alcanzó a terminar de dar el sermón, y la gente se agarraba a las columnas de la iglesia porque pensaba que se les abría el piso y se iban al infierno. Y ojo, no era predicador carismático. De hecho, yo creo que soy mucho más gritón que él. Por lo que cuentan las crónicas, cómo se predicaba, leía en el sermón, nada más. Fíjense el impacto que el Espíritu Santo hizo en esas vidas.
Y una de las cosas, dice, ustedes creen, están los pecadores como están sobre el lago que arde con fuego y azufre, están ahí tendidos y sostenidos por la gracia de Dios, pero como si fuéramos estar tenidos como una tela de una araña. Simplemente Dios toma una decisión y nos suelta, pero en su gracia puso a Cristo. Debemos entender, hermano, muchas veces se minimiza la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la respuesta de Dios en indignación por el pecado del ser humano. ¿Saben por qué Dios tiene ira? Porque ama, porque se indigna contra la maldad. Por eso la ira es la respuesta, pero no es una respuesta de alguien descontrolado, que agarra todas las patadas. Cuando decimos este está con ira, imaginan, por ejemplo, a alguien que está todo colorado, está rojo, está pateando las cosas. No, la ira de Dios no se expresa así. Muchas veces la ira de Dios se expresa como habla Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, Dios los entregó a su mente entenebrecida. Listo, seguí por tu camino. Eso es lo terrible, que un día Dios diga, listo, seguí por tu camino. Y Dios los entregó. Lamentablemente muchas veces tuve que ver personas que hoy en día inclusive ya perdieron su vida, que vi con dolor cómo Dios los entregó a su pecado. Persistentemente jugando con la gracia de Dios. Nunca nacieron de nuevo. Nunca habían sido realmente cristianos genuinos. Pero Dios los entregó. A veces minimizamos la ira de Dios, que obra, que es la justicia de Dios obrando contra el pecado. Lo único que para aquel que es salvo es que esa ira se descargó en Jesús. Pero aquel que rechaza al Hijo, que rechaza el Evangelio, que rechaza la voz del Hijo, está rechazando a Dios. Y un día esa ira se va a desatar con todo su furor encima por haber rechazado. Por eso está en sentido presente. Es como una espada. Siempre está arriba suyo. Y la ira no es que vendrá, ya está sobre el ser humano. Por eso el ser humano debe creer y arrepentirse de toda su vida en rebelión contra su Creador. Y solo Cristo es el único camino a salvación. Es la transición, hermanos, entre la vieja alianza y la nueva alianza. Es la autoridad de aquel que vino con plenos poderes, no para negociar, sino para transmitir. Hoy en día después se espera la venida de Cristo, pero ya no vendrá como el Cordero sufriente, no vendrá como el siervo sufriente, vendrá como Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, regirá, Señor, con vara de hierro, dice la Escritura. Destruirá a los malvados, castigará a la maldad y a los pecadores. Por eso vamos a entender, hermanos, ¿quién importa? ¿Quién importa en esta transición? Es Cristo el más importante, el más hermoso, el novio. Que podamos tener un corazón como Juan el Bautista. Se corrió a un lado, sí, van todos con él, perfecto, para esto vine. Te pregunto, ¿vivís para glorificar a Dios? Así como Juan. ¿Vivís en dependencia de su poder? ¿Cómo está tu corazón respecto a estas verdades? ¿Cómo está? ¿Te llena el corazón que Dios sea glorificado toda tu vida? Mírate vos mismo, ¿cuál es tu mayor alegría? ¿Que Dios sea glorificado? ¿O que puedas tener más dinero? ¿Que puedas estar mejor con tu familia solamente? ¿Personas sean salvadas? ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué llenaría? ¿Cristo? ¿Su palabra? ¿Promesas? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Dónde está tu mirada y tu enfoque? ¿Querés servir a Dios? Se necesitan manos en el arado. Que Dios levante hombres y mujeres dispuestos a poner la mano en el arado sin mirar atrás. ¿Querés servir a Dios? La pregunta es ¿por qué?
Juan lo movía, el Bautista era movido por el gozo de escuchar la voz de la esposa. Presentar a la novia, llevarla delante del esposo. Y estaba feliz con eso porque es lo que Dios le dio. ¿Qué motiva a servir? ¿Que miren? ¿Que el foco de la mirada esté sobre tu vida? ¿Necesidad de ser aceptado? ¿De ser reconocido? ¿Qué te mueve si quieres servir a Dios? ¿Poder? ¿Dinero? Un sincero deseo de ser útil en el reino por causa del Evangelio. Esa sería una buena motivación. Señor, yo quiero ser útil a tu reino por lo que tú hiciste por mí. Yo quiero transmitir a otros lo que el Evangelio hizo en mi vida. Yo quiero formar parte de esta comunidad porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y me dio vida eterna. Yo quiero estar porque estos son mis hermanos. Y quiero servirles. Quiero ser útil para el reino. ¿Qué hay para hacer? Déjame presentarte a aquel que puede cambiar tu corazón. Sacarte del enojo, de la amargura. Un corazón hipercrítico, donde vemos que hay ausencia de gracia. Te va a transformar y va a producir virtudes de amor, de misericordia, de bondad, un espíritu servicial. Donde antes había pecado, hoy hay amor. Donde antes había indiferencia u odio. No estás solo. Seguí batallando. Es Jesús tu fiel ayudador. Si vas a servirlo con gozo, con compromiso genuino y verdadero. Y que el progreso de otros te traiga plenitud de Dios en tu corazón de gozo, libre de envidias. Eso es un corazón transformado por Cristo. Y solo en Él hay salvación y vida eterna. No salimos por envidia, no es la competencia de productividad. Eso es el pragmatismo. Toman la iglesia como un negocio, entonces se da estadísticas y cada ministerio tiene que rendir fruto. Y cada semana usted tiene que traer tantas personas a la iglesia. No, hermano, tiene que surgir el espíritu de compasión por el perdido. Cumplir tu responsabilidad para honrar a Dios. Tenés miedo, te causa vergüenza, es normal, pero en Cristo puede ser transformado eso. Y habla y vas a ver que eso te trae gozo, fortaleza y la vida de Cristo fluye en tu vida porque estás dando vida, te estás dando vos mismo para su reino. La iglesia no va a crecer si no se evangeliza. Tu vida espiritual no va a crecer en tanto no te rindas a Dios. Y servir con motivaciones correctas. Por supuesto, muchas veces no tenemos idea que tenemos en el corazón. Pero quédate tranquilo el día que te pones la mano del Señor. Todo eso surge porque es parte de la escuela de Dios para transformar nuestros corazones. Para que Cristo sea formado en nuestras vidas y poder crecer y madurar. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús oramos delante del Dios viviente y creemos que tú eres el Señor, el más importante ser de todo el universo. Eres Dios eterno, que subsiste en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El plan de salvación es maravilloso y es perfecto. Y que en esta hora, Señor, te podamos alabar y bendecir. Y tener una vida rendida a ti. Señor, oramos para que tú nos des un corazón humilde como el que tenía Juan. De corrernos a un lado, dejar la fama, dejar los méritos y ponernos a un lado, ponernos atrás, Señor, del telón, quizá mirar, Señor, a través de correr un poco el telón al único grande, al único digno de ser exaltado y bendecido, que es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos que tú nos ayudes en el poder de tu Espíritu Santo, para que tú santifiques nuestros corazones, para que nuestras vidas puedan ser, Señor, una vida y un canal que pueda glorificar el nombre de Cristo. Gracias te damos, en el bendito nombre de Jesús. Amén.